Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversos ámbitos de la vida nacional. Les recuerdo por favor enviarme sus comentarios, preguntas y sugerencias al correo electrónico líderesrcnradio@gmail.com o a través de un mensaje de texto al celular 318-889-6192. El líder del día. Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro o aporte especial. Hoy hemos escogido a María Lorena Gutiérrez, ministra de Industria, Comercio y Turismo, por el gran aumento de visitantes extranjeros a Colombia. El año pasado creció 28% y en los pasados 7 años acumula un impresionante aumento del 150%. Líderes RCN. Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos un invitado muy interesante. Se trata de Miguel Salazar. Miguel es director, guionista, productor, director de fotografía, es un gran cineasta de nuestro país, nació en Bogotá, estudió historia en la Universidad de los Andes y obtuvo una maestría en producción y dirección de cine y televisión en la Universidad de Nueva York. Su más reciente producción es Ciro y yo, un estupendo documental que recomiendo ampliamente a todos los oyentes ver. Es realmente impactante, es una historia conmovedora. Felicitaciones, Miguel, por su documental Ciro y yo, y muchas gracias por su presencia en Líderes RCN. Mauricio, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Cuéntenos quién es Ciro, Miguel. A ver, Ciro es mi amigo. Ciro yo digo que es un héroe, los héroes que necesita Colombia. Ciro es el personaje, el protagonista de Ciro y yo. Ciro era un campesino de la Macarena Meta, a quien yo conocí hace 21 años cuando fui a fotografiar cañocristales. Yo fui hace 21 años a hacer fotos para un libro que se llama Colombia Panorámica, un libro azul largo que mucha gente de golpe ha visto por ahí en la mesa de alguna oficina. Felicitaciones. Y entonces al bajarme del avión en la Macarena, me recibió Ciro Galindo, que era el guardaparques de la Macarena. Yo necesitaba un guía y le dije: Ciro, venga conmigo, acompáñeme. Me dijo: no puedo, pero váyase con mi hijo. Me fui con su hijo mayor de 14 años, John Elber Galindo, y para hacer la historia breve y no dañar el documental, John se ahogó frente a mí en Cañocristales. Y esa tragedia pues me unió de por vida con Ciro. En estos 21 años a Ciro la guerra le destruyó su familia. Ciro sufrió todos los oprobios que un colombiano pueda sufrir. Violencia de todas partes. Violencia de todos los paramilitares, grupos. Guerrilla. El mismo ejército. Algunas ovejas descarriadas del ejército. La misma indiferencia del Estado, un poco. El abandono del Estado. Totalmente. Pero aún así, Ciro es una persona que no se dio por vencido. Ciro no buscó las armas, no buscó venganza, no quiso la violencia. No, la dignidad de Ciro es conmovedora. Es una cosa impactante. Es un ser humano de una entereza, de una integridad moral que realmente sorprende. Pocas veces he visto en el cine, no solamente en el cine colombiano, sino en el cine mundial, una persona tan auténticamente valiosa. Yo creo que ese es el gran mensaje que tiene esta película, que es el personaje Ciro, que es extraordinario. Mire, Mauricio, cuando yo me bajé del avión hace 21 años en la Macarena Meta, a mí me recibió Ciro Galindo y yo inmediatamente pensé en el personaje del ladrón de bicicletas de Sica, que era un hombre bueno, un padre. Yo no sé, yo lo vi inmediatamente y dije: este hombre es bueno, no sé por qué confié en él. Y pues después de hacer esta película y ver lo que él vivió y ver que esta persona hoy en día está dispuesta a perdonar el horror, me parece que es un mensaje extraordinario. Miguel, lo que es realmente impactante de su documental es que le pone rostro humano al drama de la guerra, porque muchas veces nos quedamos en que el conflicto lleva 60 años y que cientos de miles y que destrucción de bosques y que tanta plata perdida en la guerra, etcétera, etcétera, pero a veces como que no sentimos ese dolor. Nos hemos vuelto indiferentes, escépticos, apáticos frente al drama que millones de colombianos vivieron durante muchos años y que todavía en algunas regiones desafortunadamente sufren muchos compatriotas. Y usted lo que hace es poner en el ejemplo de Ciro y la tragedia que tuvo que enfrentar, y ahora vamos a hablar un poco de esa tragedia, ese ejemplo que debería conmover
y movilizar a todos los colombianos, independientemente de nuestra posición política, de si nos gusta o no el señor X, Y o Z. Aquí lo que hay es un gesto de solidaridad humana con el sufrimiento. Basta ya, no puede ser posible que en un país muera gente de esa manera tan terrible y que no pongamos fin a un conflicto tan doloroso y tan costoso. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, a ver, esta película le ha dado rostro a eso, al dolor de mucha gente, ¿no? A lo innombrable también. Yo creo que en Colombia y sobre todo en las ciudades hemos visto la guerra por televisión, en cifras. También son tantos los casos que también yo entiendo que la gente mira para otro lado para sobrevivir también. Creo que eso ha generado indiferencia. Pero creo que esta película les va a mostrar eso, un padre luchando por sacar a sus hijos de la guerra. Y lo van a conocer eso, con sus poros abiertos, con sus dolores a cuestas, con su amor por su hijo que está vivo, ¿no? Creo que esta película, estoy de acuerdo, no importa el partido político al que usted pertenezca, no importa a quién le crea, usted al ver a Ciro Galindo creo que se va a conmover y va a decir, oiga, qué horror lo que vivimos en Colombia, esto no puede volver a pasar. Yo hice esta película para eso, un poco para que se conociera lo que pasó acá, para que ojalá no se repita, porque a mí me tocó ver al hijo de Ciro, ver cómo se lo llevó la guerra, un niño que tenía 12 años a quien le regalé una pelota en Bogotá y de repente 4 años después era un instrumento de guerra. Y yo creo que en Colombia eso no puede suceder más. Creo que esta película les va a mostrar esto y se los va a mostrar desde lo más humano, que también eso se olvidó en Colombia, la humanidad. Acá se nos olvidó que las personas que de golpe están en la calle son humanos, ¿sí? Se volvieron frías estadísticas. Totalmente. Y también creo que nos hemos vuelto indiferentes por sobrevivir. La guerra nos ha hecho mirar para otro lado y ir con el drama de uno a cuestas, ¿no? Tratando de sobrevivir. Pero creo que esta película hace eso, tratar que la gente se conmueva y que miren al otro, estrechar lazos de solidaridad. Yo creo que Colombia falta eso, falta solidaridad, ayudarnos entre los vecinos. Que vea al otro. Recuerdo la afirmación de un sociólogo muy importante en Estados Unidos que decía que lo peor que le puede pasar a una comunidad es que la gente que sufre, que está abandonada, marginada, se vuelva invisible. Yo creo que esto ha pasado con muchas de las víctimas, que no han tenido voz. Inclusive a mí me pasa algo haciendo este documental que mucha gente me ha preguntado, oiga, pero es que usted no revictimiza a la persona al ponerla a contar la historia. Yo creo que es lo opuesto, yo creo que necesitamos estas historias y yo creo que a una persona como Ciro, que ni siquiera podía poner en palabras su historia por el dolor, porque entraba a llorar, ¿sí? Eso, yo digo que en muchos casos las víctimas volvemos a una etapa del prelenguaje, de la barbarie, donde ni siquiera el lenguaje existe. Y para mí lo que hay que hacer es darle voz a estas historias. Sí, estoy totalmente de acuerdo que la película no revictimiza a Ciro, todo lo contrario, enaltece su conducta, su comportamiento ejemplar, se vuelve un modelo para toda la sociedad. Si él fue capaz de sobrevivir, de sobrellevar esa tragedia, ¿cómo no vamos a ser capaces los demás que ni siquiera hemos sufrido esa tragedia o ha sido leve o indirecto ese sufrimiento? ¿Qué dijo Ciro cuando vio la película completa? Mire, fue muy conmovedor. La primera vez que hicimos una función fue en julio en el Bogotá Audiovisual Market, acá en el evento que organiza Proimágenes con la Cámara de Comercio. Estaba la sala casi llena. Ciro no paró de llorar, sin duda, la primera vez que lo vio, porque pues es su vida en pantalla, es su esposa que habla, que muere y que está oyendo su voz por primera vez en muchos años, es ver a su hijo, es ver la historia de su vida. Entonces para él la primera vez fue muy difícil verla, pero la función terminó y hubo un silencio sepulcral y de golpe se prendieron las luces y la gente empezó a aplaudir sin parar. Y de golpe alguien en el público dijo, oiga, Ciro, yo le quiero dar un abrazo, ¿le puedo dar un abrazo? Wow. Y el teatro entero hizo una fila para darle un abrazo a Ciro. Puede ser. Fue algo realmente conmovedor. Pues yo le quiero dar un abrazo a Ciro. ¿Vive en Villavicencio hoy? Vive en Villavo, pero mire, mucha gente ya lo para en la calle, lo reconocen, le dice, oiga, Ciro, ¿usted es el de la película? Venga, usted es un berraco, hombre. Usted no se dio por vencido, usted es mi héroe. Déjeme darle un abrazo. Otra gente se acerca y le pide perdón, que también es algo que me ha parecido muy diciente. Muy bello, está bien. Sí, gente del común que le dice, oiga, yo le quiero pedir perdón por no poderlo ayudar, por haber sido indiferente ante su dolor, por tantas cosas. Y me ha parecido realmente conmovedor y muy diciente del país en el que estamos viviendo y el momento histórico en el que estamos. ¿Cómo está su situación desde todo punto de vista? Afectiva, emocional, psicológica, económica.
¿Cómo es su situación? Él vive con su hijo, ¿correcto? Él vive con su hijo Snyder. Snyder fue padre, es padre de una niña de 10 meses, entonces Ciro ejerce el abuelazgo, digamos, con orgullo. Sí, después de haber perdido a buena parte de su familia, que llegue esa nieta. Sí, y él está muy orgulloso de, por ejemplo, hacer esta película para que su nieta pueda vivir en otro lugar. Claro. Sí, él lo dice con orgullo. Yo cuento mi horror para que mi nieta pueda vivir en otro espacio. Ellos viven en Villavo, en la casa que les entregó el gobierno después de tantos años. Esa casa ya tiene un segundo piso. Snyder hizo allá su taller de ornamentación después de graduarse del SENA y están haciendo trabajos varios, digamos. Ciro es activo en la Junta de Acción Local del barrio, le ayudó a fundarla. Él está en proceso de montar una fundación para ayudar a más gente en problemas como él, que también me parece pues increíble, que es una persona que ha sufrido tanto. Lo que quiere hacer es ayudar a más personas y Snyder parece que va a entrar a ayudar en la unidad de víctimas, un poco contando su experiencia y creo que se va a volver un vocero de este tema de reclutamiento infantil y de salir de la guerra a reconstruir, digamos, su vida. Estamos con Miguel Salazar, director, guionista y productor de cine, quien acaba de presentar en las salas de Colombia, en las salas de cine. Está actualmente presentándose este documental extraordinario, no se lo pueden perder. Ciro y yo. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con el director y productor de cine Miguel Salazar. Hablemos de Ciro y yo desde el punto de vista empresarial. Es un proyecto complicado, muchos años. Usted tiene material recogido durante muchos años. No es fácil encontrar la financiación para este tipo de proyectos. No es fácil que el público responda a la producción nacional. Es cierto que cada vez se aprecia más el cine colombiano, pero no es fácil. Y no es fácil el género del documental, que en otras latitudes tiene un público abundante en Estados Unidos o en Europa en particular, pero en Colombia no ha sido tradición de mucha gente ver documentales. ¿Cómo ha sido su experiencia en ese otro frente como emprendedor cultural? A ver, yo tengo una productora chica que se llama Producciones La Esperanza, desde donde hago mis proyectos y los proyectos de otros. Estos son, como usted dice, proyectos no son muy comerciales, digamos. Una película de la guerra en Colombia es un proyecto que yo busqué apoyo de los canales y digamos en este me dijeron que no, como en otros me han dicho que sí. Pero ¿esto cómo se hizo? Se hizo con plata del Fondo de Cine. En Colombia existe el maravilloso Fondo de Cine. La famosa ley del cine. La famosa ley de cine. Ha funcionado muy bien, ¿no? Extraordinario. La verdad, pues cuando yo regresé a Colombia a hacer cine, recién graduado de la universidad hace 12, 13 años, se hacía una película al año. Hoy en día estamos haciendo creo que 50. Entonces el panorama ha cambiado. Esto se hizo con becas de la ley de cine, con una beca para escritura documental y otra beca para desarrollo de largo documental. Se hizo con un poco de apoyo de Gran Estación y no más, se hizo con ese dinero. Miguel, ahora que usted habla de plata, orden de magnitud, no exactamente Ciro y yo, ni necesito detalles de una u otra película en particular, pero en general, ¿cuánto cuesta, cuánto tarda hacer una película, un buen documental en Colombia? A ver, orden de magnitud. El Fondo de Cine da para largos documentales entre 250 y 300 millones de pesos para producirlo, para hacer un documental de hora y media. Esa plata puede ser suficiente o puede faltarle a uno un poco. Normalmente uno busca un coproductor, sea un canal, alguien que también que ayude que la película se vea. Y el Fondo de Cine también tiene algo extraordinario que es dinero para promoción. Sin ese dinero Ciro y yo no habría existido porque no habríamos podido hacer prensa. Creo que todo el mundo conoce Ciro y yo, ha salido hasta en la Macarena Meta, han visto información de la película y eso es gracias a una labor de promoción que es importantísima en el cine y que para lo cual el Fondo de Cine también tiene recursos para prensa, para salir en los periódicos, para que existamos de alguna manera. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas de filmación se tarda hacer un documental similar a Ciro? A ver, yo me demoré 4 años haciendo este documental y la verdad me tomé mi tiempo. Lo pude haber hecho en 2, pero estaba el proceso de paz en negociación y yo quería que la película no perdiera vigencia. Entonces para mí era importante ponerle, cuando firmaran la paz o si se caía la paz, incluir eso, digamos, para que la película aguantara sus años. Pero, digamos, mientras hice Ciro y yo, también hice Carta a una sombra. Hice como 2 películas al mismo tiempo, que dejaba una hacia la otra. Es un poco como funcionamos todos los productores independientes, con varios proyectos en diferentes etapas de desarrollo. Otra excelente película, maravillosa. Otra película también habla de seres humanos buenos. Aquí en este programa entrevistamos a Daniela. Claro.
sobre esa película. Daniela es mi buena amiga, codirectora, coproductora en Carta una Sombra, y ahora produzco su nuevo documental que ella dirige sola, The Smiling Lombana. Va a abrir el Festival de Cine de Cartagena el próximo 28 de enero. A ver, cuéntenos muy acerca contentos. de este documental. No sé qué tanto trata? quiero contar. Es la historia de su otro abuelo. Sí, leí en alguna parte. Y él hizo los zapatos viejos de Cartagena. Fue el escultor de los zapatos viejos, aunque hoy en día no llevan su nombre. Entonces Famoso homenaje al poema del Tuerto Carlos López, del Tuerto López, exactamente. Entonces es una historia familiar, digámoslo, de un drama familiar, como tantos que hay en Colombia, con un gran secreto. Y creo que es una historia que le va a hablar a muchos colombianos también. No quiero hacer muchos spoilers, pero es un tema que atraviesa, digamos, a Colombia transversalmente y que muchos colombianos se van a relacionar. Digamos que Daniela solo vio a su abuelo una vez en la vida, en el lecho de muerte, un mes antes de que muriera. Ella tenía 12 años y lo fue a visitar y él le hizo un delicioso capuchino y le entregó un sobre lleno de $. Es la única vez que lo vio en su vida. Bueno, ya me dejó enganchado. Tengo que ver esta nueva producción de ustedes. Muchas felicitaciones. Pero volvamos a Ciro y yo por un instante. Reacciones del público, reacciones de la crítica. La crítica en general ha sido muy elogiosa. Entre 4 y 5 estrellas le han dado los principales críticos del país. Eso sucede muy pocas veces. Yo creo que ha sido la película, el documental colombiano mejor calificado de tiempos recientes, Miguel. Pues creo que a la gente realmente se ha conectado, creo que han entendido un poco la guerra de Colombia de una manera sencilla. Creo que, como usted había dicho, de golpe la guerra no tenía rostro, no tenía una cara. Y eso creo que ha hecho que mucha gente se aproxime a ver el documental. Y también se han encontrado con este gran personaje que es Ciro, que es una persona que, como digo, es un ser humano con una dignidad que en Colombia hace falta. Un poco volviendo a Héctor Abad Gómez, gente que le dice a uno, oiga, sigamos adelante, no nos demos por vencidos, gente que me parece que lo obliga a uno a ser mejor persona. Entonces creo que sí, ha conectado con la crítica y con el público. Mire, el público, de verdad, la reacción de la gente a mí me parece tan especial. Hay gente para quien esto es una catarsis. Yo no sé, yo creo que entienden 20 años de guerra, 30 años de guerra, y literalmente me dicen, oiga, me encantó su película, pero me tengo que ir a bañar. Y uno que otro insulto de pronto de alguien que sienta que usted está tratando de defender X idea o de atacar a X personaje. Mire, eso no ha pasado y eso me gusta. Yo creo que esta película bien. Usted no se puede parar políticamente porque todos salen mal. Entonces, si la extrema derecha sale mal, la extrema izquierda sale mal, creo que la sociedad entera pierde. Es que la guerra es el fracaso de todos, absolutamente de todos. Exactamente. Y la paz debe ser la victoria de todos, sin excluir a ningún colombiano independientemente de su filiación política. Creo que ese es el mensaje de esta película. Es realmente un canto pacifista. Eso es decir, oiga, la guerra es absurda, acá pierden todos y pierden sobre todo los muchachos, ¿no? Pero entonces creo que la gente se ha conectado con eso y con el dolor de Ciro y con su berraquera. Miguel, hablemos de los documentales. Yo soy un apasionado vidente de documentales porque es que me parecen extraordinarios y viví varios años en el Reino Unido, que es el paraíso de los documentales. Y la BBC, Channel 4 son... Prácticamente todas las noches veía 1 o 2 documentales. A mí personalmente me parece un género extraordinario. Y si yo tuviese 25 años, le digo a mis hijos, que bueno, son un poquito mayores que esa edad, si yo tuviese 25 años, yo quisiera ser productor de documentales en Colombia. Sí, yo creo que este es el paraíso de los documentales, por muchas razones, porque hay historias conmovedoras, impresionantes, impactantes, como la de Ciro, por doquier, de muchos temas muy distintos. Y además porque tiene una belleza estética, visual, nuestro país extraordinaria y bueno, tantas cosas, la música, la gente, tantas cosas. ¿Por qué ha demorado tanto en despegar el documental en Colombia y cuál es el futuro que usted le vislumbra? A ver, yo creo que son varias cosas. Yo creo que había cierta reticencia del público y también de los exhibidores, sin duda, como esa idea de que el documental es una cosa cartonada de la televisión con una voz que le narra a uno el pasado. Y yo creo que se han dado cuenta que el documental habla del presente, habla de la sociedad actual y lo hace de una manera ágil, joven, mostrando los grises de la sociedad. Creo que este es el mejor espejo que tiene nuestra sociedad, creo. Y también creo que el documental ha evolucionado en su forma de narrar. Creo que nos hemos apropiado de elementos del cine de ficción, la música, el uso de la música, el uso de la misma narrativa, el uso de archivos falsos que hay veces uno se inventa para poner, tantos elementos que han hecho que el relato sea más poderoso. También creo eso que usted dice, lo que dice García Márquez, la realidad supera la ficción en Colombia. Acá hay unas historias que es que ni pensadas uno se las encuentra. Y algo que dijo Salman Rushdie en el pasado Hay Festival,
en la época de la posverdad, del fake news, ¿para qué hacer ficción? ¿Sí? En esta era de tanta confusión en la que las noticias son falsas, uno va a mirar la realidad, ¿sí? y a buscar esas historias que nos hablan de quiénes somos de alguna manera. Eso me gustó mucho de Rushdie. Realmente creo que entendí un poco de cosas porque me rehúso a estetizar la violencia, por ejemplo, ¿sí? Porque lo de Ciro no se puede hacer Tarantino, ¿sí me entiende? Con una historia como estas, porque es una falta de respeto, ¿sí? Y es una falta de conexión también con la humanidad. Y sería un desperdicio. Totalmente, porque sí. Lo que es valioso es el ser humano. Es su integridad, es su actitud frente a la vida, es su capacidad de sobreponerse a la adversidad. Resiliencia es la palabra clave. Si alguien quiere entender qué es ser resiliente, que vea el ejemplo de Ciro. Sí, totalmente. Lo otro que yo quise hacer con este documental, cambiando el tema, es algo que dice Shakespeare en Macbeth: dar palabra al dolor. El dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. Creo que en Colombia pasa esto. Creo que hay tanto dolor que se nos dañó el pacto social, ¿sí? Y creo que, digamos, el ejercicio de hacer esta película para Ciro y su hijo y para mí fue sanador. Y creo que el ejercicio de ver esta película para mucha gente ha sido sanador también. Es que esa es la maravillosa contribución del cine y de la cultura en general, a restablecer ese tejido social que se ha roto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que el arte sirve para eso. No creo que sea una revolución de que vamos a cambiar el mundo, pero creo que de persona en persona se empieza a hacer un cambio. Yo sí creo que la cultura va a lograr lo que nuestros líderes políticos no han podido lograr. Creo que usted puede tener razón en eso, Mauricio, y ojalá sea verdad, porque ha habido casos de que a través de la cultura hemos logrado cambiar comportamientos. Miguel, hablando de esa realidad colombiana, ¿qué temas, qué regiones, qué asuntos, qué personajes le llaman a usted la atención? Así como botando corriente, pensando de manera soñadora para los próximos años. ¿Qué tipo de proyectos? Este país está todo por hacer, el futuro está en las manos, sobre todo de los jóvenes. A mí me gustaría hacer algo con educación, es un tema que me apasiona. Tengo hijos chicos, entonces veo que el futuro está en las manos de ellos. Tengo un proyecto ahí en remojo sobre lectura, sobre cómo la gente empieza a leer, no solo en etapa, digamos, de niños, sino también en adultos mayores. Y a través de un documental estimular, fomentar la lectura. Hay como una idea ahí en ciernes, es algo que estoy tratando de explorar. Hay tantos temas, a mí, digamos, quiero dejar atrás un poco los temas de la guerra y el conflicto. Creo que también Colombia tiene que empezar a escribir otra narrativa. Cierto. Y creo que hay temas que me gustan mucho. La cocina me fascina, por ejemplo, gastronomía, que en Colombia se ha hecho, pero no lo suficiente. Y uno empieza a ver por fuera que hay muchos temas y creo que es un tema que va a crecer. ¿Quiere que le dé una idea en esa misma línea? Yo siempre he pensado que debería haber un documental tipo Magia Salvaje, que fue muy bello, mostrando las maravillosas imágenes de nuestro país sobre la cocina. Por ejemplo. Un recorrido nacional, es impresionante lo que tenemos. Por ejemplo, es algo que me encantaría, es un tema, además es algo que he pensado hace 20 años, ¿sí me entiende? Desde que uno va a las Islas del Rosario y se va a pescar cangrejo hasta, no sé, la alta gastronomía, ¿sí? Las hormigas culonas de Santander. Exactamente, a mí me fascina, a mí me gusta cocinar, yo me meto en la cocina de todo el mundo donde voy. Arepas, en Santander tengo unas vecinas sancocho, allá que me meto a hacer las arepas con chicharrón. Me dio hambre. Es un tema que me apasiona y que me gustaría explorar. Pues muchas gracias, Miguel Salazar, muchas gracias por compartir sus ideas y experiencias con los oyentes de Líderes RCN. De nuevo, muchas felicitaciones por Ciro y yo. No se pierdan esta gran película, este gran documental. A ustedes por la invitación, los espero en las salas de cine, seguimos en Bogotá, en Medellín y muy pronto estaremos rodando por diferentes partes del país, para que vean Ciro y yo. Estoy seguro de una historia que les va a llegar al alma de un ser humano extraordinario. Consejos para líderes. Como de costumbre, me despido con el consejo del día para líderes. El de hoy es de Erling Kage y dice así: la capacidad de maravillarse, de asombrarse ante tantas bellas sorpresas, es el motor de la vida. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero mañana a las 8:30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN.